Quien le entiende muy bien estos temas, y usted lo conoce perfectamente bien, es Óscar Valderas, a quien saludo con mucho gusto. Hermano querido, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Buen día. Hermano querido, muy buenos días, gracias por la invitación. Oye, cuéntanos ninguna sorpresa que García Harfuch sea el próximo secretario de Seguridad Pública, pero pues, ¿qué es lo que se espera? O sea, él habla de la Sedena, de la Guardia Nacional, al final de cuentas, ¿habrá o no habrá alguna injerencia? ¿Cómo ves los retos que tiene para el próximo gobierno? Fíjate, Luis, importante lo que dices porque a partir de lo que ya se está configurando, la Guardia Nacional va a formar parte de la Sedena, será una comandancia más de la Secretaría de Defensa Nacional, como ya lo es el Ejército. Y en ese sentido, la verdad es que pues la Secretaría de Defensa Nacional nunca presta sus juguetes. Es decir, Pues la no. Guardia Nacional difícilmente ya entonces quedaría operativamente bajo el mando de García Harfuch. Vamos a verlo en un rol distinto al que lo vimos en la Ciudad de México. Como jefe de la policía, él tenía el mando de 90,000 personas. En este caso, no tendrá el mando de los 130,000 integrantes de la Guardia Nacional. Entonces, esto nos hace preguntarnos, bueno, ¿cuál será la fortaleza entonces si no va a tener realmente un mando operativo, si eso lo van a tener la Secretaría de Defensa Nacional? Y aquí la clave es el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia. Ese sí se queda bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ese sí va a quedar bajo el mando de Omar García Harfuch, que básicamente es lo que antes conocíamos como el CISEN. ¿No? Esta idea de que el Estado Mayor Presidencial ya no existe, pero sí existe, el Cuerpo de Granaderos en la Ciudad de México ya no existe, pero sí existe. Bueno, el CISEN, que era el centro de espionaje, ¿no? Ujú. Que se supone que fue desmantelado por el presidente López Obrador, pues formalmente ya no existe, pero existe el Centro Nacional de Inteligencia. Y a partir del Centro Nacional de Inteligencia, uno puede generar las grandes estrategias de seguridad. Y eso sí, no lo van a tener los militares, lo va a tener Omar García Harfuch, que básicamente es la intervención de comunicaciones, puede ser también el monitoreo de redes sociales, puede ser también la geolocalización de personas sospechosas, todo eso en lo que además Omar García Harfuch se siente mucho más cómodo. Si alguna fortaleza tiene sobre el mando operativo de algunas personas o de recursos Ujú. humanos o recursos financieros, es que Omar García Harfuch está creado en la inteligencia criminal. ¿No? Incluso, bueno, así es como desarrolla su polémica carrera en Guerrero, que algunos Sí. ligan incluso con grupos criminales. Así es como de hecho empieza a brillar en la Policía Federal y esa es la carta con la que llega eh, al gobierno de la Ciudad de México. Cuando Claudia Sheinbaum, no hay que olvidar que Omar García Harfuch no inicia con el sexenio de Claudia Sheinbaum siendo jefa Ujú. de gobierno. Él viene como una especie de bateador emergente después del fracaso, que es un tipo que se llama Jesús Horta, que además tiene orden de aprehensión, y él se oferta como un gran investigador, más que un gran mando policíaco, porque realmente eh, Claro. no tenía esta gran tradición, más bien alguien que te puede generar una estrategia a partir de conocer y de hacer investigación en lo obscurito. Y yo creo que ese va a ser el gran valor que tiene Omar García Harfuch en este momento. No Ujú. será un tipo operativo, será un tipo que opera inteligencia criminal y creo que ahí está su perfil. Fíjate que he escuchado a algunas voces 4T muy cercanas al ejército que hablan de que en esta reforma, en donde pues ya le darán per secula seculorum el acceso de la Guardia Nacional a la Sedena, ya no será civil nunca, será siempre militar, siempre dependiendo de los militares, se habla de la posibilidad de otorgarles facultades de investigación, algo que además se copiaría en el modelo de la Ciudad de México cuando se le otorgan facultades de investigación a esos 90,000 elementos que tenía Harfuch y que hay que resaltar que tenía Harfuch, porque ahora bien lo señalas, pues no tendrá operatividad. O sea, los militares no los manda él, los manda el ejército, pero con facultades de investigación igual la cosa cambia. Sí, yo creo que esa va a ser la gran diferencia y esa es la gran apuesta. Que tengamos al mismo tiempo lo que tuvimos aquí en la Ciudad de México, que es el modelo que va a replicar Claudia Sheinbaum en todo el país. Justo el modelo del policía investigador. En este caso, una especie de Ujú. una especie de gendarme, ¿no? Exacto. Un militar, pero también la comandancia de la Guardia Nacional va a estar orientada a mucha prevención y al mismo tiempo Ujú. que tenga las facultades para poder alimentarse de la información que da el Centro Nacional de Inteligencia, insisto, dirigido por Omar García Harfuch,
y entonces a partir de ahí se puedan hacer operativos. Este es un híbrido, hermano, que no habíamos visto en el país. Este sí es una receta novedosa. No digo que buena, no digo que mala, simplemente es un enfoque distinto. La idea es, evidentemente, romper con la idea de Ujú, abrazos no balazos. Es decir, se regresaría incluso a los grandes operativos militares, los que vimos, por ejemplo, ujú. en los sexenios de Calderón o de Enrique Peña Nieto, pero ya no privilegiando el patrullaje intensivo como una forma de prevención del delito. Ya no es mandar 10,000 soldados a Michoacán como eran los operativos conjuntos. La intención, por lo que se lee en el plan, es aventar, sí, el Ujú, cuerpo, digamos, de la Guardia Nacional, pero únicamente cuando se haya confirmado a partir de la investigación de estos centros, a partir ya. de esta inteligencia criminal, que entonces se pueda hacer un operativo quirúrgico, muy parecido a lo que hacía Omar García Harfuch, por ejemplo, Ujú, cuando golpeó aquí en la Ciudad de México la Unión Tepito, claro. que les aventaba una gran cantidad de policías, Ujú, incluso coordinado con la Secretaría de Marina, pero lo hacía casi de manera quirúrgica, ¿no? Con una manera más de claro. intentar minimizar incluso los riesgos para población civil, los riesgos para la propia Guardia Nacional, Ujú, e incluso la tasa de letalidad era muy baja. Privilegiar la detención sobre el abatimiento. claro. Entonces, bueno, será interesante, claro, en papel suena muy bien, ¿no? Son extraordinario. En teoría hasta el Veremos. comunismo funciona. No, claro, imagínate. Ajá. Vamos a ver qué tal puede hacerlo. Y sobre todo lo más interesante, yo creo que va a ser qué relación va a tener Omar García Harfuch con los militares. Claro, Por supuesto, su pedigrí, su antecedente de familia nos hace pensar que podrían tener una relación mucho más fluida que la que pero tuvo mucho Rosa más. Isela con la Secretaría de Marina, ¿no? Sí, Actualmente. sí, claro, pero mucho más. El problema es que tampoco es que los vayan a mandar. Pero, a ver, hablas de este elemento muy interesante de investigación. Harfuch está formado en una carrera como policía federal, como investigador, pero también con formación importante en los Estados Unidos, con la DEA, con el FBI. No estoy seguro si también con CIA, pero al menos la DEA y el FBI sí tiene un acercamiento importante. Pienso, y es totalmente especulación, querido Oscar Valderas, en una especie de FBI mexicano, al final de cuentas va a necesitar elementos. Hoy el Centro Nacional de Inteligencia, lo que antes era CISEN, pues tendrá algunos cientos de elementos. El FBI tiene poquito más de 30,000 elementos, si no me equivoco. ¿Qué ves ahí? O sea, a lo mejor una especie de FBI mexicano, agentes que sí empiecen a ser operativos, tomando en cuenta que de verdad pueden cambiar absolutamente todo, tienen el poder para hacer lo que se les pegue la gana. Entonces ojalá que ese poder se ocupe pues realmente para empezar a desarticular estas bandas a través de inteligencia y operativos. ¿Va a tener o no va a tener, Oscar, que tener pues gente a su cargo, una cantidad importante de elementos pues operativos en tierra, o va a depender de los militares que le hagan ese trabajo? Mira, yo creo que va a ser justo lo que tú dices, una especie como de agencia de inteligencia, una especie de híbrido entre el FBI, la CIA y lo que llaman la Border Patrol, pero a partir, sobre todo en el sur, todas las proporciones guardadas, evidentemente. Incluso, hermano, había una especie de rumor de que se le iba a cambiar el nombre a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que Harfuch se sintiera un poco más Uh acompañado, -huh. y se le iba a llamar la Secretaría de Sí, así Inteligencia es. Criminal, incluso llegó a barajarse ese nombre. Y eso te habla de que se va a privilegiar, por un lado, Uh -huh. yo creo que viene una contratación importante de gente para la Secretaría, sin duda. Me parece que van a lanzar pronto una convocatoria para fortalecer estas áreas que, como tú bien comentas, son en este momento no están bien nutridas. Por ejemplo, un Centro Nacional de Inteligencia no puede funcionar sin una gran área de investigaciones cibernéticas o de policía cibernética o de forense digital, ¿no? O sea, hoy me Así parece es. que se debe tener 30 personas. Uh O sea, -huh. para que y, Harsus tenga una y eso es mucho. capacidad, Ajá. exacto, para que Harsus tenga la capacidad de operar lo que realmente quiera hacer, necesita al menos duplicar esas áreas que han sido muy castigadas en los presupuestos de antes. Y por otro lado, me parece que Harfuch es el tipo
diplomático, que cae bien a la clase política, que incluso la oposición le tiene cierto respeto y cariño Ujú. para que pueda operar con los gobernadores. Y esta va a ser la clave, Claro. porque como tú bien comentas, ya no hay pretextos. Ujú. La 4T prácticamente se lleva el 80% de las Sí, gubernaturas en tiene este todo. país. Tiene Tiene absolutamente todo. todo. Y van a poder pues hacerlo y ojalá que lo hagan en serio, que venga un elemento mucho más allá de simplemente el discurso. Cierro preguntándote, Oscar, ¿se convierte en el espía de la nación? O sea, en términos reales, si se hace Sí. esto, si se va hacia la investigación, se convierte en el espía de la nación. Pero también tenemos una historia bien gacha con el tema de los espías en este país. O sea, recordar aquella Dirección Federal de Seguridad, por ejemplo, recordar aquellos personajes oscurísimos que no solamente atacaban a la delincuencia y de alguna u otra manera la mantenían a raya, a veces con una pax narca, a veces con pactos indecibles, sino que también atacaban a opositores y también mantenían a raya a todo aquel que se atrevía a cuestionar al gobierno. No creo que sea a ese el perfil de Omar García Harfuch, pero pues una secretaría como la que describes tendría esa tentación en la mano. Sin duda, y por supuesto que además la justificación plena, ¿no? Es decir, Sí, claro. en el combate al crimen organizado, bueno, tenemos esas facultades y además no hay que olvidar que en muchos casos hay dos formas de hacer esas, por ejemplo, intervenciones de comunicaciones. Uno es irse pues, por la libre, como a través de software de tipo Pegasus, como lo han hecho en muchas ocasiones, y la otra es a través de los jueces especializados en telecomunicaciones. Y bueno, frente a una reforma que podría Sí. poner a los jueces en votación y decir, no, ¿saben qué? Yo les ofrezco que cualquier solicitud de intervención de comunicaciones, yo la voy a dar Sí. todas, porque así lo pide el pueblo, pues es una forma abierta, ¿no? De darle una especie de carta blanca a esta intervención de telecomunicaciones. Ahora déjeme decirte, es muy probable que a la gente no le importe. Que la gente pueda, que Ujú. si el combate al crimen organizado comienza a funcionar y empieza realmente a pacificarse el país, que mucha gente diga, bueno, si es el precio que hay que pagar, se paga. Esta es la realidad. La gente, yo creo que sobre todo en los lugares más azotados por la violencia, está dispuesta a ceder ciertos derechos con tal de recuperar la certeza de vivir, de Claro. respirar. Lo hemos visto, por ejemplo, en El Salvador a partir de lo que hizo Nayib Bukele, ¿no? Ujú. Un atropellamiento brutal de derechos humanos, de la privacidad de la gente, pero la gente no está molesta. No, está Si feliz. funciona, está feliz, porque si funciona para acabar con las maras y con las Ujú. pandillas y los narcotraficantes, pues adelante. Yo creo que ese va a ser la tentación y habrá que nivelar. Si realmente queremos el combate al crimen organizado con todo, y Ujú. si las personas están dispuestas a ceder un poco de esa libertad, de esa privacidad, con tal de que funcione, porque en este momento ya estamos, me parece, en un plan desesperado. Iniciábamos esta conversación, Ujú. hermano, contando la cantidad de muertos que tiene Julio, que empezó hace 5 días. Sí, 370. Entonces, imagínate, yo creo que también lo sabe Omar García Harfuch, sabe que con la popularidad que tiene en este momento la doctora Claudia Sheinbaum y con las expectativas que se generan alrededor de su nombramiento Ujú. como el Batman que viene a pacificar el país, que no lo tenía ningún otro secretario de Seguridad Ciudadana. Ujú. Este es seguramente el secretario de Seguridad Pública Federal o Ciudadana Federal con mayor expectativa en los Ya. últimos 20 años. Ujú. Él sabe que puede jugar esas cartas, sin duda, y yo creo que las va a jugar. Oscar Valderas, te mando un gran abrazo, como siempre. Gracias por tomarme la comunicación. Buen día. Hermano, un abrazo, que tengan muy buen día. Va de Saludos. vuelta. Es Oscar Valderas. Gracias, Oscar Valderas, Nación Criminal.